Buenas, mi nombre es Elvin Sierra, continuando con lo que es la presentación de nuestro tema, que es la restricción check. Vamos a pasar lo que es a resolver el primer problema, que nos dice simplemente que una empresa tiene registrados los datos de sus empleados en una tabla pues llamada también empleados, y nos dan una serie de incisos. Entonces nos dice como primer punto que eliminemos la tabla si existe. En nuestro caso no va a existir porque vamos a crear la base de cero. Nos dice que creemos dicha tabla con la siguiente estructura y con los siguientes campos. En mi caso he omitido el campo documento y la cantidad de hijos y he agregado otros campos. También nos dice que agreguemos una restricción check para asegurarse que no ingresen valores negativos para el sueldo. Ingresa algunos registros para ver que esté funcionando la tabla. También intentaremos agregar una restricción check al campo sueldo para asegurarnos que ningún valor supere los 5.000. En este caso también lo voy a modificar. Elimine el registro de infracción y vuélvalo y tendríamos que volver a crear la restricción. Esto porque se da un conflicto que ya veremos más adelante. También dice que establezca una restricción para controlar que la fecha de nacimiento que se ingresa no supera la fecha actual o fechas que por lo general no podrían ser posibles, como decir, si tenemos un empleado y la fecha de nacimiento del empleado no podría ser, por decirlo así, un 2020, porque sería niño todavía. Entonces, más o menos por ahí va. La siguiente dice que establezca una restricción check para sección que permita solamente los valores sistemas, administración y contaduría. Este campo lo he renombrado como departamento en vez de sección. También dice establezca una restricción check para cantidad de hijos que permita solamente valores entre 0 y 5. Ese campo de cantidad de hijos también lo eliminé y puse uno que era como que cantidad de herramientas, que sería como el campo de cuántos utensilios tiene un empleado a su cargo, por decirlo así. El de sistemas tendría, por decirlo así, uno que solo es la computadora. El de contaduría, la empresa le puede proveer lo que es calculadora, lápices, pizarras, y el de recursos humanos le puede ofrecer impresoras y cosas así. Entonces por eso cambié ese campo de cantidad de hijos. El otro ya dice que podemos mostrar en pantalla lo que son todas las restricciones que tenemos. También vamos a intentar agregar un registro que vaya en contra de alguna de las restricciones del campo sueldo. Vamos a también intentar agregar un registro que vaya con una fecha inválida, a ver qué no sale. Intente modificar un registro colocando cantidad de herramientas, sería en el caso, un valor también que sea inválido por nuestra restricción check que hayamos predefinido anteriormente. Y también dice intente modificar el valor de algún registro en el campo departamento cambiándolo por uno que no esté incluido en la lista de permitidos. Y por último nos dice que intentemos agregar una restricción al campo sección, que sería departamento, para aceptar solamente valores que comiencen con la letra P. Entonces, bueno, yo hice lo que es este modelo relacional. En sí el problema solo nos dice que abordemos los campos de la tabla empleados. No vamos a tocar estos campos de estas tablas. Yo solo hice para modo de ilustrar. Y aquí vemos la tabla empleados. Le puse nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento, el salario, el ID de la empresa y la cantidad de herramientas. Bueno, como vemos aquí, lo que he hecho es ya typear el código para no demorarme mucho en el video, pero voy a ir explicando y ejecutando de primera instancia todo lo que hemos hecho. El primer inciso nos decía que elimináramos la tabla empleados en caso existiera, pero como vamos a crearlo desde cero, pues omitimos ese. Y pues voy a proceder con lo que es crear la base de datos y setearnos en ella. Entonces vemos, ya estamos en ella, ya se creó.
acá sin una tabla. Después nos dice que creemos la tabla con una estructura que ya nos habían ya dado, pero en mi caso yo la modifico un poco. Y pues tenemos aquí declaré el ID empleado, que es la primary key, con un valor incremental en 1, el nombre 1, el nombre 2, el apellido 1, el apellido 2, la fecha de nacimiento del empleado, la cantidad de herramientas que va a utilizar para desempeñarse en la empresa, el departamento en el cual está el empleado y el salario. Vamos a crear la tabla. Ya la tenemos. Ya la tenemos sin ningún dato en ella. Entonces, ahora como punto 3 nos decía que agregáramos una restricción check para asegurarnos que nos ingrese valores negativos en el sueldo. O sea, así como está nuestra tabla aquí en el salario, bien podríamos poner un valor negativo y no nos tiraría ningún error, porque como nos dijeron nuestros compañeros, la restricción check se utiliza para limitar el intervalo de los valores que se puede colocar en una columna. Entonces, si no tenemos o no definimos estas restricciones, podemos tener datos basura dentro de nuestra base de datos que no nos sirven para nada y son datos incorrectos. Por ejemplo, ese salario, por ejemplo, la fecha de nacimiento, como ya se lo venía diciendo. Podemos también tener departamentos, ya vamos a ver un poco de eso. Entonces, vamos a crear la restricción check para que el sueldo sea siempre valores positivos, sean mayores que 0. Como la tabla ya está creada, entonces lo que vamos a hacer es modificarla y vamos a agregar la restricción, el constraint. La palabra reservada constraint la hacemos para darle un nombre a nuestro check, a nuestra restricción check, y que no se la dé el mismo programa. Entonces agregamos esta línea para eso. Ponemos la palabra check y ponemos la condición que queremos. La ejecutamos y la ejecutó bien. Bien, ahora nos dice que tenemos que ingresar algunos valores válidos simplemente para rellenar nuestra relación. Los agregamos. Y aquí lo vemos. Entonces ahora vamos a agregar una restricción check dirigida al campo sueldo para asegurarnos que ningún valor supere los 30,000. Entonces eso lo hacemos también modificando siempre la tabla, porque como ya la tenemos creada, agregamos el nombre de nuestra restricción y ponemos la condición o los parámetros que queramos. Entonces aquí ponemos uno de 30,000. Si aquí nos fijamos en el campo del salario de los empleados, tenemos 2 que están dentro del rango que queremos poner y uno que se sale. Entonces, si yo quiero poner esta restricción y la ejecutamos, nos va a tirar un error debido a que ya existe un campo que viola dicha restricción. Entonces, para poder declarar el check y esa restricción, lo que tenemos que hacer es borrar ese campo que nos crea el conflicto y luego volver a crearlo, que es lo que vamos a hacer. Entonces, borramos el empleado con el parámetro de 36,000, porque nuestra restricción dice que los salarios tienen que ser menores a 30,000. Entonces probamos otra vez y ya se ejecuta completamente nuestra restricción. Entonces ahora nos dice que establezcamos una restricción para controlar que la fecha de nacimiento que se ingrese sea una fecha válida. Entonces,
Ponemos como siempre el nombre de nuestra restricción check, que en este caso le puse fecha de nacimiento actual, el check y el condicional o los parámetros. La fecha de nacimiento, que es el nombre del campo, yo le puse que fuera menor que el string del 2002, o sea, valores o empleados que sean mayores de edad a la fecha actual. Entonces vamos, lo ejecutamos. Se ejecuta perfectamente. Ahora nos dice que establezcamos una restricción check para el campo de departamento que permita solamente los valores de sistemas, administración y contaduría. Como vemos, esos campos ya habíamos metido para que no tuvieran conflictos, solo primero. Entonces vamos a hacer esa restricción que nos diga que a la hora de estar metiendo empleados solo pueden pertenecer a estos tres. Y agregamos la restricción. Ahora vamos a hacer una restricción check que nos dice que solo nos van a permitir tener a cada empleado una cantidad determinada de herramientas que van en un intervalo de 0 a 15. Y ya tenemos todas nuestras restricciones. Si queremos ver todas las restricciones check que hemos tenido, solo ejecutamos esto comando y SQL Server nos va a tirar todas las restricciones que tenemos con su nombre. Bueno, la primary key, que es por default, y aquí tenemos en qué columnas o en qué campos tenemos la restricción, que en este caso sería en la cantidad de herramientas, en el campo de departamento, salario. En salario tenemos 2, en fecha de nacimiento. Ahora nos dice que intentemos agregar un registro que vaya en contra de las restricciones del campo salario. Aquí tenemos del salario, tenemos 2, una que el salario sea máximo o sea que no se extralimite del campo que hemos tenido, o sea que va a haber un tope de salario máximo, y que aparte sea un salario positivo, o sea no pueden haber salarios negativos como que gane menos 5,000 lempiras. Entonces vamos a intentar ingresar una que nos viole nuestra restricción. Como vemos todos estos valores que metí aquí son valores válidos. Los primeros nombres, la fecha de nacimiento, la cantidad de herramientas, el departamento, pero aquí en la cantidad de salario le puse un negativo. A ver qué nos dice la restricción si queremos insertar ese tipo de datos. Y nos dice la instrucción insert en conflicto con la restricción check empleado sueldo positivo. El conflicto ha aparecido en la base de datos empresa, en la tabla empleados, en la columna salario. ¿Por qué? Porque estamos intentando meter un valor negativo, lo cual le pusimos en nuestra restricción de que no se pudiera. Si aquí ponemos 2500, vamos a ver que lo va a insertar sin ningún problema. Una columna afectada. Después nos dice que intentemos agregar un registro con fecha de nacimiento inválida. Si recordamos la fecha de nacimiento, yo puse que fuera no menor de 18 años, o sea que tiene que ser mayor de edad. Si intento meter esta fecha, me va a dar el mismo, que tiene un conflicto con la restricción check fecha de nacimiento actual. ¿Por qué? Porque estamos en el
20, o sea que es una fecha futura. Si aquí me voy y pongo 2005, me tiene que seguir retornando ese error, porque le puse que el empleado tiene que ser mayor de edad a la fecha que estamos actualmente. Si aquí ya le pongo 2000, ya me lo tiene que insertar, porque todos los demás valores son válidos. El que nos está creando conflicto es la fecha. Entonces nos dice una columna afectada, porque el campo, la restricción ya está el dato que queremos insertar en el campo de fecha de nacimiento ya es un campo válido. Ya ahora tenemos esta que nos dice que intentemos modificar un registro colocando la cantidad de herramientas con un valor de 21. La intentamos actualizar y nos dice que la instrucción update está en conflicto con la restricción check que hemos llamado cantidad de herramientas valores. Si nos vamos a esa, nos damos cuenta que definimos valores entre 0 y 15 y estamos intentando meter un 21, por eso nos está tirando error. Si le pongo aquí 16, nos tiene que seguir tirando error porque es un campo inválido. Si aquí ponemos 1, 5, ya nos tiene que actualizar. Recordemos que el empleado, antes que eso vamos a ver, empleado 101 tiene la cantidad de herramientas 1. Nosotros lo queríamos actualizar a un campo inválido porque va de 0 a 15. Ahora le vamos a decir que lo actualice y al empleado 1101, que sería Jorge, que tiene una cantidad, ahora queremos que lo actualice a 5 y como 5 ya está dentro de los parámetros, no los va a afectar. Y ahí está. Ahí ya está hecha la actualización. Aquí ya tiene el 5. Ahora nos dice que intentemos modificar el valor de algún registro en el campo departamento cambiándolo por uno que no esté incluido en la lista de permitidos. Esta restricción en la que definimos que el departamento solo esté habilitado para sistemas, administración y contaduría. Fueron los parámetros, fueron las condiciones que le dimos, por decirlo así. Si yo aquí intento poner admin de administración, me dice que no lo tengo permitido, siempre por la restricción check llamada empleados de departamento, porque estamos metiendo algo que no es igual, a la lista de campos que tenemos. Si pongo recursos humanos, tiene que seguir apareciendo que entre en conflicto con nuestra restricción. El campo 1101 pertenece a sistemas. Si yo aquí ya le pongo administración, ya me lo tiene que cambiar, que ese empleado, que pertenece a sistemas ahora está en administración y ya me tiene que hacer la actualización. Y aquí lo vemos. Y como último inciso, el problema nos decía que intentáramos agregar una restricción al campo sección para aceptar solamente valores que comiencen con la letra B. O sea que esta restricción lo que nos vendría a hacer es actualizar esa restricción que acabamos de ver ahorita, que es esta. O
sea, que aquella restricción lo que vendría a hacer es a modificar esta restricción, porque nos está diciendo que ahora que solo admitamos departamentos que empiecen con la letra P. Eso es lo que pretendemos hacer con esto. Pero si tratamos de ejecutar, nos va a tirar el error de que no se puede establecer esta restricción porque va en contra de la establecida anteriormente para el mismo campo, que es el campo departamento. Si lo permitiera, no podríamos ingresar ningún valor para dicho departamento. Entonces aquí vemos como esa restricción check del campo departamento también no está permitiendo que otra restricción check la modifique. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.